Dejusticia.net, tu academia de oposiciones de justicia online, patrocina este vídeo. Dejusticia.net. Muy buenas y bienvenidos a la novena parte de mi curso online sobre la Ley Orgánica del Sistema Universitario. En esta parte del curso vamos a centrarnos en analizar el título octavo de esta Ley Orgánica 2/2023, donde estudiaremos el estudiantado en el sistema universitario. Vamos a ver desde los derechos que tienen hasta los deberes, ¿vale? Así que, sin más preámbulos, vamos con el artículo 31, comenzando a hablar sobre el derecho de acceso. Muy sencillito este artículo, lo leemos, nos dice que el derecho de acceso a los estudios universitarios, de acuerdo con el artículo 27 de la Constitución Española, el cual ya lo hemos analizado en el curso online de esta norma, de nuestra norma suprema, se ejerce en los términos establecidos por el ordenamiento jurídico. Las administraciones públicas deberán garantizar la igualdad de oportunidades y condiciones en el ejercicio de este derecho a todas las personas, sin discriminación, de acuerdo con lo que veremos en el último artículo que nos toca analizar en la videoclase de hoy, en el artículo 37. ¿Vale? Es decir, que todas las personas tienen derecho de acceso a las universidades en igualdad de oportunidades y de condiciones. ¿Vale? Importantísimo esto. ¿Vale? Perfecto. Además, corresponde al Gobierno, nueva pregunta de examen, previo informe de la Conferencia General de Política Universitaria y del Consejo de Estudiantes Universitario, lo cual ya estudiamos en su día en este mismo curso, mediante Real Decreto, ¿vale? El Gobierno hace mediante Real Decreto, previo ese informe, establecer las normas básicas para el acceso del estudiantado a las enseñanzas universitarias oficiales, siempre con respeto de los principios de igualdad, mérito y capacidad. También pregunta de examen. Y en todo caso, de acuerdo con el artículo 38 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación, así como con el resto de normas de carácter básico que le sean de aplicación. Como veis, esto se entiende perfectamente y más si habéis estado estudiando conmigo otros cursos, como por ejemplo el TREB, ¿vale? El Estatuto Básico del Empleado Público, porque también hablábamos de estos principios, igualdad, mérito y capacidad, ¿vale? Eso, me gustaría hacer hincapié en eso, en que viene respecto a las enseñanzas universitarias oficiales, ¿vale? Que el Gobierno va a establecer las normas básicas para el acceso del estudiantado a las enseñanzas universitarias oficiales. Nada se dice de momento de los títulos propios, por ejemplo. ¿Vale? Importante esa distinción. Y recordar que es mediante Real Decreto y previo informe de la Conferencia General de Política Universitaria y del Consejo de Estudiantes Universitarios. ¿Vale? ¿Se entiende, verdad? Perfecto. Pues pasamos con el punto 3 que nos dice, con el fin de facilitar la actualización de la formación y la readaptación profesionales, el Gobierno nuevamente, previo informe del Consejo de Universidades, en esta ocasión es otra entidad que lo hace, el Consejo de Universidades, no la conferencia como veíamos aquí, sino el Consejo de Universidades, el Gobierno va a establecer reglamentariamente las condiciones y va a regular los procedimientos para el acceso a la universidad de quienes, acreditando una determinada experiencia laboral o profesional, no dispongan de la titulación académica legalmente requerida al efecto con carácter general. Es decir, que no solamente se va a poder acceder a la universidad por tener una titulación académica legalmente requerida, sino que cabe la posibilidad de que, dependiendo de la formación y la readaptación profesional, la formación profesional que tenga esa persona, también se le dé un cupo para poder acceder a la universidad mediante esta vía. Y eso lo va a hacer el Gobierno, previo informe del Consejo de Universidades, quien va a establecer reglamentariamente esas condiciones para poder acceder por esta otra vía que os indico en este momento. ¿Se entiende, verdad? En relación con el acceso a la universidad de las personas también mayores de 25 años y las tituladas en enseñanzas deportivas, de artes plásticas y de diseño y de formación profesional, se estará lo dispuesto por la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo y por el resto de las normas de carácter básico que le sean de aplicación. Es decir, que nuevamente aquí tenemos una excepción o otra manera de acceder a la universidad por una vía distinta, ¿vale? Para personas mayores de 25 años, titulaciones de enseñanzas deportivas, artes plásticas, diseño, formación profesional. Bien, pero eso, esta Ley Orgánica 2/2023, ahí no se mete.
Ahí lo deja para lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo y el resto de normas que le sean de aplicación. Bien, punto tercero entendido, pues vamos con el punto cuarto que nos dice que las comunidades autónomas van a efectuar la programación de la oferta de enseñanzas de las universidades de su competencia y sus distintos centros, de acuerdo con ellas y conforme a los procedimientos que establezcan. ¿Vale? Competencia de las comunidades autónomas. Efectuar esa programación de la oferta de enseñanzas de las universidades. Y dicha oferta se va a comunicar a nuestra amiga la Conferencia General de Política Universitaria para su estudio y aprobación. Es decir, lo va a estudiar y lo va a aprobar la Conferencia General de Política Universitaria. Y luego el Ministerio de Universidades lo que va a hacer es dar publicidad a esa programación de la oferta que entre las comunidades autónomas y con la Conferencia General de Política Universitaria sea aprobada. ¿Vale? En esta oferta de enseñanzas que estamos hablando, las universidades reservarán al menos un 5%, pregunta de examen, al menos un 5% de las plazas ofertadas en los títulos universitarios oficiales de grado, máster universitario y doctorado. ¿Para quiénes? Para estudiantes con discapacidad en la forma en la que se establezca reglamentariamente. ¿Vale? Va a haber un cupo de al menos un 5% reservado para estudiantes con discapacidad en la forma que se establezca reglamentariamente. Bien, importante, pregunta de examen. Por favor, no fallemos en ello. Y luego en el punto quinto lo que nos dicen es que con arreglo al Convenio Marco Europeo sobre Cooperación Transfronteriza entre Comunidades y Autoridades Territoriales, que es un acuerdo que se hizo, un convenio que se hizo en Madrid el 21 de mayo de 1980, y en el ámbito geográfico comprendido en los respectivos convenios de cooperación transfronteriza suscritos, se reconoce el derecho del estudiantado a disponer de mecanismos transparentes que faciliten el reconocimiento automático de estudios de conformidad con los principios de igualdad, reciprocidad y no discriminación. Esto también estuvimos hablando un poquito cuando hablábamos de la homologación en la semana pasada, que estábamos hablando de la internacionalización del sistema universitario. Además de ello, este punto quinto continúa diciéndonos que las comunidades autónomas partícipes en las euroregiones, conformadas por los señalados acuerdos, establecerán los referidos mecanismos que serán remitidos a la Conferencia General de Política Universitaria para su conocimiento, ratificación y difusión. En este momento voy a parar un segundito para explicaros qué es esto de las euroregiones y así entender mejor este parrafito y el resto del contexto en general de este artículo. Y es que os he puesto por aquí un Word donde explico que las euroregiones son iniciativas de regiones fronterizas o de otros entes locales de varios países, no necesariamente tienen que ser de la Unión Europea, y no tienen un estatuto definido en el marco europeo. La mayoría también carecen de personalidad jurídica y son de dimensiones más bien reducidas, en este caso para hablar de temas universitarios. No dan lugar a un nuevo tipo de administración a nivel transfronterizo, carecen de competencias políticas y su labor se limita a las competencias de las entidades locales y regionales que las constituyen. ¿Vale? Por eso os decía que en este caso universitario principalmente. Y el objetivo principal de las euroregiones suele ser el ámbito de la cooperación transfronteriza. ¿Vale? Entonces, entendido un poquito esto de las euroregiones, que sé que si no es posible que me lo preguntéis, ya os lo adelanto de antemano qué es, yo creo que podremos pasar ya al punto sexto, donde ya terminamos con este primer artículo que estudiamos en la clase de hoy, y decimos que el Gobierno, previo acuerdo de la Conferencia General de Política Universitaria, ya sabemos que esto es pregunta de examen, carne de cañón, podrá establecer límites máximos de admisión de estudiantes en los estudios de que se trate para cumplir las exigencias derivadas de la Unión Europea o del derecho internacional, o bien por motivos de interés general igualmente acordados en dicha conferencia. Y dichos límites afectarán al conjunto de las universidades públicas y privadas, ¿vale? No solamente límites para las públicas, sino también en las privadas, en el ámbito en común que tienen ambas, ¿vale? En su conjunto. Ya sabéis que en muchas universidades, pues por ejemplo, se pide una nota de corte, o se establece una nota de corte para poder entrar en base a la gente que se proponga querer entrar. ¿Vale? ¿Por qué? Porque igual solamente el gobierno, con el acuerdo de la Conferencia General de Política Universitaria, ha visto que hay demasiados abogados. Pues entonces no permite que todo el mundo que quiera pueda estudiar derecho. ¿Vale? Para no hacer un colapso de gente de una determinada profesión, ¿vale? Abogados, médicos, lo que sea, ¿vale? ¿Se entiende? Perfecto, pues artículo 31
comprendido, pasamos al artículo 32, mucho más sencillo, becas y ayudas al estudio. Aquí, como ya sabemos que se va a garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la universidad y en la continuidad de las enseñanzas universitarias del estudiantado, con independencia de la capacidad económica de las personas o familias y de su lugar de residencia. ¿Vale? Entonces, aquí, al garantizarse esa igualdad de oportunidades, se van a reconocer becas y ayudas al estudio. ¿Vale? ¿Para qué? Para que si por lo que sea una persona no puede permitirse entrar y costear lo que puede ser una universidad privada o el coste que puede tener un estudio universitario, lo va a poder financiar a través de esa beca y ayuda. Lo vemos. A tal fin, se reconoce el derecho subjetivo del estudiantado universitario a acceder a becas y ayudas al estudio, siempre que se cumplan con los requisitos recogidos en las normas reguladoras de las mismas y todo ello también de conformidad con los principios fundamentales de igualdad y no discriminación, que, como os decía, está aplicado de forma transversal en todas nuestras normas del ordenamiento jurídico. Además, continúa diciéndonos este punto segundo que el Estado establecerá con cargo a sus presupuestos generales y sin perjuicio de las competencias de las comunidades autónomas un sistema general de becas y ayudas al estudio. ¿Vale? Es decir, esto es algo de competencia estatal que va a generar ese sistema general de becas y ayudas al estudio y todo ello sin perjuicio de que las comunidades autónomas puedan realizar sus propios sistemas de ayudas y becas, ¿vale? Para las comunidades, para las universidades que estén integradas en esa comunidad autónoma. ¿Se entiende, no? Además, estas comunidades autónomas, en el ejercicio de sus competencias, también pueden ofertar y regular un sistema propio, como os decía, de becas y ayudas al estudio, que me estaba adelantando, con cargo a sus propios presupuestos, ¿vale? El Estado lo hace con cargo a los presupuestos generales y luego las comunidades autónomas, aquí, nos dicen que podrán ofertar y regular un sistema propio con cargo a sus presupuestos. Como veis, el Estado lo va a hacer, lo establece, las comunidades autónomas pueden ofertar. Y ambos, en su caso, con cargo a sus propios presupuestos. Y asimismo, las universidades, en el ámbito de sus competencias, también pueden establecer su sistema propio de becas y ayudas. ¿Vale? También es posible que dentro de la universidad se establezcan, una beca financiada por la propia universidad, con el fin de que determinadas personas que cumplan ciertos requisitos puedan llegar a esa beca. Normalmente estas becas no son compatibles entre sí, es decir, si te dan la beca del Estado, no te dan la beca de la comunidad autónoma ni la de la universidad y viceversa, ¿vale? Entonces ahí tienes que postularte a, no sé si sigue siendo así, pero vamos, cuando yo estaba estudiando, sé de compañeros que sí que optaron a este tipo de becas, entonces se postulaban a las tres, por ejemplo, y si le concedían una, pues tenía que mirar a ver cuál era más beneficiosa, ¿vale? Si le concedían, porque no eran compatibles entre sí. Pero bueno, eso ya se desarrollará reglamentariamente, ¿vale? Además, nos dicen que el Gobierno va a regular de forma básica con carácter de mínimos las modalidades y cuantías de las becas y ayudas al estudio a las que se refiere el apartado anterior, las condiciones económicas y académicas que hayan de reunir los beneficiarios, así como los supuestos que os decía de incompatibilidad, por ejemplo, con otro tipo de becas, revocación, reintegro, ojo con esto, que yo ya sé de una persona que tuvo que devolver esa beca, y cuantos requisitos sean precisos para asegurar la igualdad en el acceso a las citadas becas y ayudas, preservando las competencias de las comunidades autónomas que, con cargo a sus presupuestos, regulen y gestionen un sistema de becas y ayudas al estudio. Y para asegurar la eficacia del sistema y una gestión descentralizada, se van a establecer los oportunos mecanismos de información, coordinación y cooperación entre la Administración General del Estado y las administraciones de las comunidades autónomas. ¿Para qué? Pues principalmente para lo que os decía, para regular ese sistema de incompatibilidad, porque si no hay comunicación, cabe la posibilidad de que una misma persona se beneficie de la beca otorgada por el Estado y la beca otorgada por la comunidad autónoma. Pues entonces, igual eso sí que atenta un poco contra la igualdad y no discriminación en el derecho de acceso y continuidad de los estudios. ¿Se entiende por dónde voy, no? Entonces, para evitar eso, hay una gestión descentralizada, pero que se establecen los oportunos mecanismos de información, coordinación y cooperación entre la AGE y las comunidades autónomas. ¿Vale? Entendido esto, pasamos ya a analizar el punto cuarto de este artículo, donde lo que nos dicen es que la concesión de las becas y ayudas al estudio contempladas en los apartados 2 y 3 que acabamos de mirar
responderá prioritariamente y fundamentalmente a criterios socioeconómicos, sin perjuicio de los criterios académicos y de otros criterios que, de conformidad con los principios de igualdad e inclusión, puedan en su caso establecer las bases reguladoras atendiendo a la discapacidad y sus necesidades de apoyo, al origen nacional y étnico, a las circunstancias sociales, cargas familiares, situaciones de violencia de género y otras formas de violencia contra la mujer, así como otras características específicas del estudiantado. Es decir, que sí que caben otros criterios a tener en cuenta, pero principalmente es el que os marco en azul. Y esto también es pregunta de examen. ¿Vale? Principalmente, prioritaria y fundamentalmente criterios socioeconómicos. Y luego ya se pueden establecer otro tipo de criterios para conceder otro tipo de ayudas o para conceder esas ayudas a distintas personas. ¿Vale? Y en particular también se tendrán en cuenta la distancia al territorio peninsular y la insularidad, es decir, las islas, y la necesidad de traslado entre las distintas islas y entre estas y la península con el fin de favorecer la movilidad y el ejercicio del derecho de acceso y continuidad del estudiantado en las enseñanzas universitarias en condiciones de igualdad. Por ejemplo, una persona que vive en Lanzarote y tiene que ir a Gran Canaria a estudiar todos los días. Pues se va a establecer ese tipo de criterios para poder concederle una beca y que pueda favorecer esa movilidad de la que estamos hablando en el territorio insular. Bien, punto cuarto entendido. Pasamos al punto quinto. Nos dice que con independencia del sistema general de becas que se refiere en los párrafos anteriores, las comunidades autónomas también pueden ofertar becas y ayudas para el fomento del estudio con cargo a sus fondos propios, como decíamos, conforme a lo establecido en sus correspondientes estatutos de autonomía. ¿Vale? Es decir, que en los propios estatutos de autonomía cabe la posibilidad de que se regule. Y para garantizar el acceso y la permanencia en los estudios universitarios, las universidades públicas podrán establecer con cargo a sus presupuestos, ya lo adelantábamos, modalidades de exención parcial o total del pago de los precios públicos y derechos por prestación de servicios académicos que, en cualquier caso, tomarán en consideración la diversidad del núcleo familiar atendiendo a criterios socioeconómicos. Es decir, que en este caso, como es la universidad la que al final se le tiene que pagar por ofrecer esa formación, pues cabe la posibilidad de que en vez de dar una beca o una ayuda, lo que hagan es eximir del pago total o parcial a un determinado estudiante. ¿Vale? Con el fin de que pueda cursarlo sin necesidad de abonar ese dinero. Que al fin y al cabo, pues es un poco lo mismo. ¿Vale? Es decir, darle dinero para que pague o dejarle que no pague. ¿Vale? Y el estudiantado con discapacidad y las víctimas de violencia de género y otras formas de violencia contra la mujer también tendrán derecho a una bonificación total por los servicios académicos universitarios liquidados en la matrícula en los términos establecidos en la normativa específica y mediante acreditación formal. ¿Vale? Importante esto. Estudiantes con discapacidad, víctimas de violencia de género, otro tipo de víctimas de violencia contra la mujer, tienen derecho a una bonificación total por los servicios académicos universitarios liquidados en la matrícula. ¿Vale? Genial, pues artículo 32 entendido, pasamos al artículo 33, que es bastante extenso por el largo listado que tiene, pero muy sencillo de entender, ¿vale? Como siempre, consejito, ante largos listados, hacemos nuestro título de 2-3 palabras para así recordarlo mejor. En este caso voy a ir bastante rápido porque si no la clase se nos puede alargar explicando cada punto. Yo creo que se entiende bastante bien, lo he mirado y lo he repasado y lo he analizado previamente y se entiende y comprende bastante bien, ¿vale? Ante cualquier duda, pues ya me comentaréis. Artículo 33. Derechos relativos a la formación académica, ¿vale? Aquí nos dicen que en relación con su formación académica, el estudiantado tendrá los siguientes derechos sin perjuicio de aquellos reconocidos por el Estatuto del Estudiante Universitario aprobado por el Gobierno, ¿vale? Como mínimo, tiene estos derechos, sin perjuicio de otros que se puedan aprobar. ¿Cuáles son? Una educación inclusiva en la universidad de su elección, en los términos y en condiciones establecidos por el ordenamiento jurídico. Y aquí, título, educación inclusiva. Más, una formación académica inclusiva de calidad, que fomente la adquisición de los conocimientos y las competencias académicas y profesionales programadas en cada ciclo de enseñanzas, para los estudios de que se trate, ¿vale? Que al final estés estudiando y te estés dando una formación práctica también para el día a día, ¿vale? A conocer los planes docentes de las asignaturas en las que prevea matricularse y ser informado de la lengua de impartición, es decir, derecho a la información, a que le informen acerca de qué se va a estudiar ahí, cuál es el plan, en qué idioma se van a impartir las clases, ¿vale? Todo ello previamente,
incluso a iniciar las clases, ¿vale? Incluso a matricularse. Más, a ser informado previamente al periodo de matriculación de las modalidades, tanto las presencial, virtual o híbrida, de la docencia y la evaluación, ¿vale? Porque, oye, igual, pues es lo que decíamos, el chico de Lanzarote que quiere estudiar en Gran Canaria, pues igual si es virtual le viene hasta mejor. Y si tiene derecho a informarse, a que le den a conocer esa información acerca de cómo se va a llevar a cabo la clase. Más, a tutorías y asesoramiento, a orientación psicopedagógica y al cuidado de la salud mental y emocional en los términos dispuestos por la normativa universitaria. Pues va a haber un equipo también de psicología dentro de la universidad al que se puede acudir, aparte, tutorías y asesoramientos con los diferentes docentes que forman parte de la universidad. A una evaluación objetiva y a la publicidad de las normas que regulen los procedimientos de evaluación y verificación de los conocimientos, incluido el procedimiento de revisión de calificaciones y los mecanismos de reclamación disponibles. ¿Vale? Que la evaluación sea lo más objetiva posible. Oye, te hemos preguntado sobre estos 5 temas y tú has dicho todo esto. Pues mira, esta es tu nota. ¿Vale? Así evitamos lo de el profesor me tenía manía, bueno, ese tipo de cosas. Ya sé que suena un poco utópico, ya sé que si hemos estudiado un poquito en la universidad, bueno, en cualquier periodo o etapa de nuestra vida que hayamos estudiado, sé que vamos a acordarnos igual de algún profesor en el que sí que pensábamos, joder, ¿cómo me tiene manía? O ¿cómo le tiene manía a fulanito? O es que así no va a aprobar porque... ¿vale? Pero bueno, en este caso por lo menos lo que nos dice la teoría, es que las evaluaciones tienen que ser objetivas y se tienen que publicar las normas mediante las cuales se van a realizar esa evaluación, esas notas, previamente, ¿vale? Para que se sepa todo cómo va a funcionar. ¿Eh? Más, a la publicidad de las normas que regule el progreso y la permanencia del estudiantado en la universidad, de acuerdo con las características de los respectivos estudios. Por ejemplo, cómo se va a llevar a cabo todos los procesos, los créditos que hay en una carrera. O, por ejemplo, cuántas veces te dejan presentarte antes de que te digan que ya no puedes seguir estando en la universidad. ¿Vale? Cuántas matrículas tienes dentro de una asignatura, etcétera, etcétera. Más a la orientación e información sobre las actividades que le afecten y en especial a un servicio de orientación que facilite su itinerario formativo y su inserción social y laboral. Orientación e información, se entiende bastante bien. Al acceso prioritario a los cursos de actualización de estudios y formación a lo largo de la vida que su universidad de origen realice. A acceder y participar en los programas de movilidad nacionales e internacionales en condiciones que garanticen la igualdad de oportunidades, atendiendo en especial la desigualdad económica por razón socioeconómica y por discapacidad. Todo esto de los programas de movilidad sí que no me voy a detener porque lo hemos estado estudiando en esta misma clase. Al reconocimiento académico y a favorecer compatibilidad de su participación en actividades universitarias de mentoría, aprendizaje-servicio, ciencia ciudadana, culturales, deportivas, de representación estudiantil, asociacionismo universitario, solidarias, de cooperación y de creación de nuevas iniciativas sociales y empresarias. ¿Vale? Poder compatibilizar el estudio con esa participación en ese tipo de actividades universitarias. Al acceso a formación para el desarrollo de las capacidades digitales, así como a recursos e infraestructuras digitales, muy sencillito. A la seguridad de los medios digitales y la garantía de los derechos fundamentales en Internet. A un diseño de las actividades académicas que facilite la conciliación de los estudios con la vida laboral y familiar, eso también es muy, muy importante y algo que también es algo utópico, pero que se intenta desarrollar. Al acceso y, en su caso, gestión de los distintos servicios universitarios dirigidos al estudiantado, que te dejen acceder y gestionar. A la protección de la seguridad social en los términos y condiciones que establezca la legislación vigente. Al paro académico, respetando el derecho a la educación del estudiantado. Las universidades, en este caso, desarrollarán las condiciones para el ejercicio de dicho derecho y el procedimiento de declaración del paro académico que será efectuado por el órgano de representación del estudiantado. El paro académico podrá ser total o parcial, es decir, dejar un tiempo esos estudios. Y finalmente, otro de los derechos que tenemos en relación, como decíamos al principio, de la formación académica, sería el de la letra Q, que sería la accesibilidad universal de los edificios y sus entornos físicos y virtuales,
así como los servicios, procedimientos, suministros y comunicación de información, los materiales educativos y los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación. Por ejemplo, que haya rampas, que no haya escaleras, que se pueda llevar a cabo pues, algunas clases con algún tipo de sistema auditivo diferente, etcétera, etcétera. ¿Vale? Que no haya ningún tipo de barrera que se pueda poner a una persona por el hecho de querer estudiar. Bien, artículo larguito, listado largo. Como os decía, todo lo que os he ido señalando en azul sería más o menos el título que podéis ir poniendo en vuestro esquema a la hora de repasar esta materia. ¿Vale? Pero sin más preámbulos, y yo creo que como se entiende bastante bien, vamos a pasar al artículo 34, que se llama Derechos de Participación y Representación. Y es que las universidades van a garantizar al estudiantado una participación activa, libre y significativa en el diseño, implementación y evaluación de la política universitaria, así como el ejercicio efectivo de las libertades de expresión y los derechos de reunión, manifestación y asociación en los términos establecidos en la Constitución y en el resto del ordenamiento jurídico. ¿Vale? Para intentar que los estudiantes también participen dentro de este tipo de sistema, ¿vale? De sistema universitario. Es como, para que me entendéis, una analogía que no quiero que lo interpretéis como algo literal, ¿vale? Sino algo igual pillado por pinzas, como se suele decir coloquialmente, pero que os puede servir de algo. Es como si los estudiantes tuvieran su propio sindicato, ¿vale? Es decir, una representación de los estudiantes para que cuando algo se gestione de manera pues irregular por parte de la universidad o algo parecido, pues que se puedan quejar de alguna manera más formal, ¿vale? No solamente para eso, para que puedan también participar a la hora de ver cómo se gestiona el sistema educativo, ¿vale? ¿Se entiende un poquito? De hecho, el punto segundo nos dice que las universidades van a promover y van a facilitar la participación del estudiantado en actividades de representación y asociacionismo estudiantil, así como su implicación activa en la vida y actividad universitaria. Y asimismo van a garantizar su participación en la creación del conocimiento y su concreción en los planes de estudio, es decir, participar en ese sistema universitario, la evaluación de los títulos universitarios y de la docencia, la gestión de los servicios vinculados a la vida universitaria, la promoción activa de la innovación docente, la vinculación con la sociedad y el entorno local e internacional y la convivencia universitaria y la mediación y resolución alternativa de conflictos. ¿Vale? Aquí esto se garantiza por parte de las universidades, el hecho de que el estudiante pueda participar en todo esto. Además, el estudiantado tendrá derecho a una representación activa, significativa y participativa en los órganos de gobierno y representación de la universidad, ¿vale? También dentro de los órganos de gobierno y representación de la universidad, así como en los procesos para su elección, en particular en los consejos de estudiantes de su universidad y en el Consejo de Estudiantes Universitario del Estado, así como de existir estos en los consejos autonómicos de estudiantes, ¿vale? ¿Para qué? Para que puedan también participar en esas elecciones a la hora de nombrarse a los miembros o a la gente que lo va a presidir, por ejemplo. Bien. Además, en el punto cuarto vemos que las universidades van a garantizar al estudiantado un acceso real a la información y a mecanismos adecuados para el ejercicio efectivo de los derechos de participación y representación, incluidos aquellos mecanismos destinados al seguimiento y a la evaluación. ¿Vale? Le van a facilitar esa información, la que se pueda ser, pues eso, mediante quitando aquellos datos que estén protegidos por la ley de protección de datos y este tipo de cuestiones, pues hombre, para poder ejercer esa representación se tiene que conocer los datos reales que tiene la universidad, pues se le va a facilitar al estudiantado, más bien a los representantes de los estudiantes. Y asimismo van a adoptar medidas para que estos derechos resulten compatibles con su actividad académica, como el reconocimiento de créditos por su implicación en las políticas, las actividades y la gestión universitarias, incluidas las actividades de asociacionismo y representación estudiantil, culturales, solidarias, de cooperación y de colaboración con el entorno. Cuando os decía que me entendáis con pinzas, pero que quería poneros la analogía del sindicato, aquí podemos también interpretarlo así nuevamente. Porque cuando estudiamos, por ejemplo, en el Estatuto Básico del Empleado Público, en el TREEP,
aquello de los representantes de los trabajadores, también lo que veíamos un poco era que tenían un crédito de horas mensuales que podían gastar en el hecho de estar representando a otros trabajadores, a otros empleados públicos. Vale, pues aquí lo que nos vienen a decir es que por el hecho de estar participando como representantes de los estudiantes, en todo esto que acabamos de estudiar en el artículo 34 de esta ley orgánica, pues se van a adoptar medidas para poder compatibilizar eso con sus estudios y además se le van a poder reconocer créditos por su implicación en este tipo de políticas. Pues por ejemplo, imaginemos que hay 6 créditos que se dan por alguna asignatura optativa. Y tienes que estar estudiando pues esa asignatura para poder alcanzar esos créditos. Pues a este representante de los estudiantes, o a los representantes de los estudiantes en general, quizá ya no tengan que cursar esa asignatura, porque el tiempo que le dedican a participar activamente dentro de este sistema universitario, representando a sus compañeros, se considera como créditos por su implicación. ¿Vale? Se le van a reconocer esos créditos. ¿Se entiende un poquito por dónde dan los tiros? Yo creo que con este ejemplo sí que se entiende, así que pasamos directamente al artículo 35 para ver la eficacia y garantía de los derechos. En esta ocasión lo que nos dicen es que las universidades van a garantizar al estudiantado el ejercicio de sus derechos en el ámbito universitario, tanto en su dimensión individual como colectiva, y a tal fin van a asegurar la disponibilidad de procedimientos adecuados para su implementación y cumplimientos efectivos. ¿Vale? Van a asegurar que se puedan llevar a cabo esa disponibilidad de procedimientos adecuados. ¿Vale? ¿Entiende? Y luego nos dice que las universidades van a informar al estudiantado de sus derechos en el ámbito universitario. Se repite una vez más lo que ya comentábamos en anteriores artículos. Y finalmente terminamos diciendo que las universidades deberán garantizar la participación de representación estudiantil en la elaboración de las diferentes normas que afecten al estudiantado. Nuevamente, normas referidas, otro derecho referido a lo que ya habíamos comentado. Así que en este artículo 35, como me parece tan sencillo, lo hemos explicado en un pispás. Y ahora vamos a pasar al penúltimo artículo, que me parece muy interesante, ya que hemos estado hablando hasta ahora de derechos de los estudiantes, pero ¿solamente existen derechos? No. Como veis aquí, este artículo 36 se llama deberes del estudiantado. Lo adelantábamos, si no me equivoco, al principio de la clase. Y es que el estudiantado universitario también tiene deberes y son, entre otros, los siguientes. Participar de forma activa y responsable en las actividades docentes y en las demás actividades universitarias, es decir, tiene deber de participar de forma activa. Respetar la normativa universitaria, incluida la reguladora de la convivencia en el ámbito universitario, en los términos recogidos en la normativa específica, pues por ejemplo sus estatutos. Observar las directrices del profesorado y de las autoridades universitarias, es decir, que si el profesor le manda a hacer algo, pues que lo haga, dentro de los límites que buenamente se entienden. Respetar a los miembros de la comunidad universitaria, así como al personal de las entidades colaboradoras o que presten servicios en la universidad. Y ejercer, en su caso, las responsabilidades propias de los cargos de representación. Es decir, que si es representante de los estudiantes, pues tiene que ejercer ese cargo. ¿Vale? Esos son algunos de los deberes del estudiantado, ¿vale? Los que figuran en el artículo 36 y también pregunta de examen. No todo va a ser derechos, también existen deberes para los estudiantes. Y finalmente terminamos con el artículo 37. En el artículo 37 también muy sencillo porque le estamos dando vueltas en todas las normas a lo mismo. Y en esta ya os he dicho la transversalidad de esta igualdad. Y ya os expliqué el concepto de equidad, ¿vale? Entonces, eso lo expliqué en la ley orgánica, en la de igualdad. Y en esta ocasión lo voy a explicar un poquito por encima porque creo que ya ese concepto se ha entendido, ¿vale? Igualdad sería, pues, por ejemplo, repartir a partes iguales una
una determinada cantidad, pues, nos imaginamos una tarta, pues, se parte por la mitad a 2 personas. Y equidad sería, en vez de dar estrictamente de forma igualitaria, tener en cuenta lo que le sucede a esa persona. Pues imaginemos que hay una persona que ya acaba de comer, está completamente llena, y hay otra persona que no ha comido en 5 días. Pues igualdad sería partir la tarta a la mitad y equidad sería darle un trozo más pequeño al que ya está completamente lleno y el resto de la tarta, un trozo más grande, a la persona que no ha comido en 5 días. ¿Se entiende un poquito? Es buscar un poquito la justicia social con la equidad. ¿Vale? Pues bien, aquí lo que nos dicen en el artículo 37, en el punto primero, bueno, se llama equidad y no discriminación, porque no lo había mencionado, creo. En el punto primero nos dicen que las universidades garantizarán al estudiantado que en el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes no será discriminado por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, orientación sexual, identidad de género, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, nacionalidad, enfermedad, condición socioeconómica, lingüística, afinidad política y sindical, por razón de su apariencia o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. ¿Vale? Esto viene a desarrollar un poquito lo que viene también en el artículo 14 de la Constitución española. ¿Vale? Esto lo desarrolla un poquito más y resulta importante saber todo lo que nos dice aquí, porque muchas veces ya sabéis que preguntan sobre la literalidad de la norma. Pues aquí una buena pregunta de examen podría ser ponernos 3 conceptos que sí que se vienen mencionados en este artículo 37.1 y otro que no. Así que ojito, que esto es muy sencillo de entender. Lo hemos entendido a la primera, solamente con leer el primer párrafo, pero hay que memorizarlo. ¿Vale? Bien, pues dicho esto, pasamos al segundo y último punto, que nos dice que las universidades van a favorecer que las estructuras curriculares de las enseñanzas universitarias resulten inclusivas y accesibles, y en particular van a adoptar medidas de acción positiva para que el estudiantado con discapacidad pueda disfrutar de una educación universitaria inclusiva, accesible y adaptable en igualdad con el resto del estudiantado, realizando ajustes razonables tanto curriculares como metodológicos a las materiales didácticos, a los métodos de enseñanza y al sistema de evaluación. Aquí, ¿qué son las medidas de acción positiva? Ya lo he explicado en otros cursos, pero bueno, pues acaso este es el primero que veis donde se menciona este concepto. Deciros que las medidas de acción positiva serían como medidas de discriminación positiva, es decir, favorecer a alguien discriminando al resto, ¿vale? Pero favoreciendo a ese alguien, ¿por qué? Porque en la vida, por decirlo de alguna manera, lo tiene un poco más difícil que el resto. Pues por ejemplo, en este caso nos habla de una persona con discapacidad. Pues si hay una persona con discapacidad psíquica, por ejemplo, pues igual se le tiene que dar más horas de lección. O los exámenes se le tiene que adaptar de una manera diferente y dar más tiempo. ¿Vale? Eso en principio es discriminatorio para el resto, porque se le trata de una manera mejor o más positiva a esa persona, pero es para intentar esa equidad de la que os hablaba antes. ¿Vale? Imaginemos que una persona, por lo que sea, no es capaz de escribir rápido. Y hay un examen de desarrollo que al resto le han dado 45 minutos para llevarlo a cabo. Pues igual a esa persona, que no es capaz de escribir rápido, se le da hora y media, se le dan 2 horas o le dejan que el examen sea oral, ¿vale? Para favorecerle porque, como os decía, se busca la equidad y no la igualdad. Igualdad serían todos 45 minutos, equidad sería que como a esta persona lo tiene más difícil en la vida, por decirlo de una manera, para que se entienda más fácilmente todo este concepto, pues proporcionarle una discriminación positiva a esa persona. ¿Vale? ¿Se entiende? Perfecto. Y para más acerca de este concepto, os recomiendo estudiar el curso de la Ley Orgánica 3/2007 que está subido en mi canal de Patreon.
¿vale? Si me estáis viendo desde el canal de Patreon, échale un vistazo sobre todo a los primeros artículos donde explico el concepto de equidad, donde pongo también ahí un gráfico de equidad contra la igualdad, y donde explico también las medidas de acción positiva. Muy, muy interesante y seguro que te vale para entender mejor este artículo 37. Aunque yo creo que con los ejemplos que te acabo de dar, seguro que lo entiendes bastante bien. Dicho esto, continuamos y nos dicen que las universidades también van a facilitar a las personas usuarias de las lenguas de signos su utilización cuando se precise. Pues lo que digo, si tiene que hablar en lengua de signos, pues que se le pueda dar esa clase en lengua de signos o que pueda comunicarse. Y las universidades van a promover el acceso a estudios universitarios de las personas con discapacidad intelectual y por otras razones de discapacidad mediante el fomento de estudios propios adaptados a sus capacidades. Nuevamente, esto podría ser una medida de acción positiva, como veíamos antes, pero completamente necesaria y buscando esa equidad que os mencionaba al principio de este artículo. Dicho esto, creo que se entiende bastante bien entre la clase de hoy y la anterior. Hemos visto muchas cuestiones que pueden ser objeto de examen y por lo tanto, la semana que viene y antes de continuar con el título noveno, lo que voy a hacer es haceros un repasito con unas preguntas tipo test, ¿vale? Que ya me habéis pedido, así que eso es lo que tenemos la semana que viene. Por lo tanto, estudia, repasa estas últimas clases desde el test anterior hasta este y nos vemos la semana que viene con un vídeo nuevo. Un abrazo y mucho ánimo.